Ok, vamos a continuar entonces analizando los vectores, en este caso su representación en el sistema cartesiano y cómo obtener el módulo, tamaño o magnitud. Y la dirección. Habíamos hablado en el video anterior de que el módulo, la fórmula es simplemente a través del triángulo o rectángulo que se forma con la coordenada X y la coordenada Y. Y vamos a calcularlo siempre de esta manera. Y obteníamos la dirección como la tangente a la menos 1 del valor absoluto de Y sobre el valor absoluto de X. Entonces, teniendo las dos coordenadas podemos aplicar esto. Sin embargo, hay un detalle. Cuando el vector no se encuentra en el primer cuadrante, como sucedió en el caso del video anterior, y aquí tenemos una representación de varios vectores. Ya lo que vamos a hacer en este caso es ubicar esos vectores en el plano cartesiano y verificar si su magnitud coincide con la aplicación de la fórmula y su dirección. ¿Qué deberíamos hacer para obtener verdaderamente su dirección? En caso de que no se encuentre en el primer cuadrante. Sabemos que este es el primer cuadrante, segundo, tercer, cuarto cuadrante. El vector 1, sus coordenadas son menos 2 para X y en Y 3 medios. Ubiquemos ese vector. 1, 2, menos 2, 3 medios. Ponemos que aquí está 1. Si aquí está 2, 3 medios sería acá, ¿verdad? 3 medios. Menos 2. Como podrán darse cuenta, ese vector está ubicado en el segundo cuadrante. Okay, vamos a dibujarlo acá. Entonces, ese es el vector 1 de 1. Vean acá que si yo formo el triángulo rectángulo, observo que la coordenada X es negativa. Sin embargo, esta distancia, para una distancia como tal, se considera que es 2, o sea, se considera el valor positivo de esa distancia. Cuando veo la coordenada Y, pues obviamente está de este lado. Observen aquí, coordenada Y, y de este lado la coordenada X. Entonces, obviamente, la hipotenusa sigue siendo la magnitud de ese vector. Por lo tanto, esta distancia al cuadrado, que sería un cateto, más este cateto, que sería la segunda distancia, sería Y, corresponde con Y al cuadrado, raíz cuadrada de eso me va a dar esa magnitud. La fórmula sigue siendo entonces la misma. Ahora bien, si yo aplico la tangente a la menos 1 de Y sobre X, observen que estaría tomando distancia. Entonces este valdría 2 y este valdría 3 medios. El ángulo que voy a obtener, obviamente, si Y es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, el ángulo que estoy obteniendo entonces es este. Es decir, la fórmula me está dando este ángulo que está acá, llamémoslo θ'. Por lo tanto, ese ángulo no sería la verdadera dirección del vector. Recordando que la dirección del vector se da el ángulo que se mide desde el eje X, en el sentido contrario a la aguja del reloj o con la horizontal, hacia donde está el vector. Es decir, el ángulo que yo debería calcular sería este, o el que debería, el que me da la dirección. Este sería θ', este que está aquí, el que yo tengo por la fórmula. Entonces, obviamente, si el vector está en el segundo cuadrante, observen, si yo a la totalidad del ángulo que hay desde el eje X positivo hasta el eje X negativo, que es 180 grados, le quito el que calculo con la fórmula, obtendría el verdadero ángulo que establece la dirección de ese vector. ¿Estamos claros? Es decir, que si estamos en el segundo cuadrante, vamos a colocar aquí, segundo cuadrante, a la fórmula que tenemos acá, mejor dicho, 180 grados, que es completo, hay que restarle
la fórmula, el ángulo que se obtiene por la fórmula, considerando que esto está dentro del valor absoluto. Recuerden que puede cerrar uno solo. Vamos a calcular entonces la magnitud y dirección de ese vector. Obviamente ese ángulo de un vector que esté en el segundo cuadrante tiene que ser mayor de 90 grados. Si nos da menor de 90 grados, obviamente el resultado es errado. Vamos a ver, entonces en el caso del vector 1 la magnitud será igual a menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado más 3 medios al cuadrado. Y eso me daría magnitud, ¿verdad? Del vector 1. La magnitud del vector 1 será igual, solo puedo decir, 4 más 9 cuartos. 2 al cuadrado 4, 9 cuartos, 16, 25 cuartos, que sería la raíz de 25 cuartos, 5 medios. Esa sería la magnitud de ese vector. 5 medios. Magnitud. 2 al cuadrado 4. Luego tenemos aquí 4 más 9 cuartos. Encerrar una raíz. 16, 9, 25. 25 cuartos. 5 medios. El resultado. Y su ángulo o su dirección, la dirección, disculpen ustedes, y para señalar tita, llamarlo como tita 1, que sería tita 1, va a ser igual entonces a 180 grados menos la tangente a la menos 1 de la coordenada y, que es 3 medios, dividido entre menos 2. Recuerden que eso tiene que estar en valor absoluto. El menos 2 es como si tuviese uno abajo, se cancela en todo caso con el 2 del denominador de arriba. Disculpen, el 2 no se cancela. El 2 quedaría en definitiva 3 cuartos. Vamos a ver cuánto es ese resultado. Si podemos utilizar la calculadora ya en estos casos para calcular esa tangente a la menos 1. Recuerden, chi de A primero 180 grados, ya la calculadora recuerden tenerla en de gris, 180 menos la tangente inversa de 3 cuartos. Recuerden, tomo el valor absoluto porque eso se refiere a distancia. Y eso me da 143 grados. Es decir, 143 grados. Entonces, el vector 1 puede ser representado de la siguiente forma: con una magnitud de 5 medios o 2,5 con un ángulo de 143 grados. Entonces, esa es la modificación de la fórmula en caso de que el vector se encuentre en el segundo cuadrante. Vamos a ver qué pasa si el vector se encuentra en el tercero o en el cuarto cuadrante. Tenemos un caso aquí, el vector 2 está en el tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas. Menos 2, aquí estaría menos 4, ¿verdad? Menos 4 y menos 1. Voy a borrar este menos 2 de acá. 4 menos 1. Entonces el vector iría desde el origen hasta este punto. Tapé allí ya el menos 4, pero bueno, ustedes saben que ese valor ahí es menos 4. Así se ve en la pantalla. Bueno, fíjense que vamos a detallarlo mejor aquí. Ustedes se den cuenta en detalle qué es lo que está ocurriendo en este caso cuando está en el tercer cuadrante.
esta sería la magnitud, esta sería la coordenada X, que en valor absoluto la distancia sería 4, y esta sería la coordenada Y, que es 1. El ángulo que estoy obteniendo es un pequeño ángulo que está acá. Claro, ese vector. Aquí lo vemos, este pequeño ángulo. ¿Ok? Ese ángulo obviamente no es el ángulo verdadero de la dirección del vector. En todo caso tendría que sumar 180 más ese pedacito que está allí para poder entonces establecer la verdadera dirección del vector que se encuentre en el tercer cuadrante. Entonces podemos señalar que en el caso de que el vector se encuentre en el tercer cuadrante, 180 se le va a sumar la fórmula. ¿Ok? 180 más la fórmula en caso de que esté en el tercer cuadrante. Bueno, podemos de una vez ver qué pasa con el siguiente vector y luego calculamos la magnitud y ángulo del vector 2 y el vector 3. El vector 3 tiene coordenada x2, coordenada y menos 3. Es decir, ese vector estará en el eje x con respecto a la coordenada x es positiva, en 2, y con respecto a la coordenada y pues es negativa. 2 menos 3. Y esta sería, quitar este menos 1 de aquí, vamos a ponerlo por aquí, y aquí tenemos entonces ese vector. Sería el vector 3. Este sería el vector 2. Bueno, fíjense ustedes, el triángulo se forma acá, el ángulo que yo estoy obteniendo es este. Y obviamente si yo le doy una vuelta completa, serían 360 grados. Si le quito ese pedazo, pues sería el ángulo que yo requiero. O sea, el ángulo de la dirección verdadera, ¿verdad? ¿Lo ven? El ángulo o que marca la dirección siempre es medido respecto al eje X positivo, en el sentido contrario a la aguja del reloj, es decir, tendría que venir, arrancar de aquí y venir hasta llegar aquí. Ese sería el ángulo. Como el que yo estoy obteniendo es este pedazo, que si a 360, que es la vuelta completa, le quito ese pedacito, voy a obtener el ángulo que requiere. Entonces, si está en el cuarto cuadrante, 360, le resto la aplicación de la fórmula. Y de esa manera puedo obtener la dirección de cualquier vector dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. Entonces vamos a colocar aquí cuarto cuadrante, entonces en este caso sería 360 menos la tangente inversa de y sobre x en valor absoluto. Bueno, entonces calculemos cuánto vale la magnitud de B2, que sería, de una vez ya lo podemos calcular, 16 más 1 raíz de 17. Ese es, que sería 4,1 por allí. Y su ángulo, quita 2, entonces sería, está en el tercer cuadrante, negativo, negativo. De una vez, sin necesidad de graficarlo, yo me voy a dar cuenta, negativo X, negativo Y, a tercer cuadrante. Entonces ya sé que tengo que a 180 sumarle la inversa de la tangente de la coordenada y sobre x en valor absoluto. Entonces el resultado será shift tangente de 1/4. Y eso me da 14 grados más 180 serían 194 grados. 194 grados. Es decir, el vector 2
en forma polar va a ser raíz de 17 con un ángulo de 194 grados. Obviamente el ángulo debe ser mayor a 180 y menor a 270, que sería el ángulo que va desde el eje X hasta el eje Y negativo. Y finalmente el vector 3, aquí menos 2 menos 3, vector 3, vector 3, que en coordenadas rectangulares es 2 menos 3, su magnitud va a ser 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, raíz de 13, que es 3,2 por allí. Y su ángulo va a ser, como está en el cuarto cuadrante, entonces 360 menos la fórmula tangente a la menos 1 de y sobre x en valor absoluto. Y eso me da, en este caso y vale, sería 3 medios. Ese ángulo, llamémoslo ángulo 3, va a ser igual 360 menos la tangente inversa de 3 medios. ...304 grados, aproximándolo a un entero, ¿verdad? Da 303.69, eso es 304 grados. Obviamente mayor a 270. Ok, y la representación del B3 entonces será igual a raíz de 13 con un ángulo de 304 grados. Voy a borrar. Tenemos allí los tres vectores dados en forma cartesiana y luego lo calculamos su magnitud y calculamos su ángulo, y de esa manera obtuvimos su representación en forma polar. ¿Okay? Ahora hay un detalle importante. En algunos casos es interesante tener el vector, obviamente su magnitud y su ángulo. En otros casos, en algunas operaciones es importante tener los vectores en cartesiana, y en algunas situaciones nos presentan los vectores en forma polar. ¿Cómo hacemos para ir de manera inversa? O sea, si tenemos un vector en forma polar, ¿cómo conseguir sus coordenadas X y Y? Vamos a examinar, por ejemplo, el vector 2. El vector 1, cuyas coordenadas en polares son 5 medios con un ángulo de 143 grados. Ese ángulo de 143 está reflejado desde acá hasta acá. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos al ángulo pequeño, o sea, el que se forma en el triángulo rectángulo, es, en este caso sería 180 menos 143, que es lo que nos da la fórmula. Okay. Vamos a sacar ese triángulo aparte, este que está acá. Vemos aquí. Está. Y aquí está. Aquí está representado el vector. Okay. Ese es el vector 1. Y suponemos este es el punto origen. El ángulo que nosotros tenemos, en este caso, cuando nos están dando el polar, es lo que va desde el eje X hasta acá. Y en este caso es 143 grados. Y tenemos su magnitud, que es esta distancia, que es 5 medios. 5 medios. Pueden observar allí, ¿verdad? Ok, 143 el ángulo, 5 medios. Fíjense algo, yo necesito en este caso obtener cuánto vale X y cuánto vale Y. Si a 180 que hay hasta aquí yo le quito 143, voy a obtener este ángulo. Bueno, ese ángulo en ese caso sería 180 menos 143
37 grados, que es lo que nos da la fórmula. Esto nos da 37 grados. 37 grados. 37 grados. Muy bien. Si yo observo, tengo la hipotenusa y tengo el ángulo en este caso. Y vamos primero a calcular X. ¿Qué relación me permite, teniendo dos variables de ese triángulo rectángulo, teniendo X, que sería el cateto adyacente, y la hipotenusa y el ángulo, qué relación trigonométrica me permite calcular a X en ese caso? Obviamente en coseno. El coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. El cateto adyacente es ese ángulo. Entonces fíjense, si yo establezco el coseno de 37, el coseno de 37 grados va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es X, sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de ese vector, es decir, sobre 5 medios. Vamos a darle nombre a esto. Vamos a darle, en este caso, vamos a llamar a esto la magnitud, se llama así, magnitud de B1, que es 5 medios, y esto que está aquí es el ángulo. El ángulo. Quita su 1, ¿verdad? Ok, 37, no es el ángulo, no es θ 1, es θ 1 prima, el que sería este valor acá, ¿cierto? θ 1 es 180 menos ese valor. Entonces, si yo despejo X me estaría dando igual a la magnitud, que es 5 medios, por el coseno de 37. Y con eso obtendría la coordenada X del vector para llevarlo de polar a cartesiano. Pero hay algo interesante. Si nosotros en vez de utilizar 37 utilizamos 143, el resultado va a ser igual. ¿Por qué? Por el comportamiento de la función coseno, cuyo complemento, el coseno de este valor o el de la dirección tal como tal, o sea, del complemento, es el mismo. Si ustedes sacan el coseno de 37 y sacan el coseno de 137, de 143, el resultado va a ser el mismo. Ya lo van a ver. Coseno de 37 me da 0,7986 otros decimales. Y el coseno de 143 me da, pero incluso me da con su valor negativo. Entonces fíjense, como ustedes se dan cuenta, X originalmente en el vector 1 tenía un valor negativo porque estaba para el lado izquierdo. Entonces, en vez de utilizar el ángulo que forma el triángulo rectángulo y de donde salió la explicación original, nosotros directamente podemos utilizar este ángulo que está acá para obtener X. Y de igual manera va a pasar para obtener Y. Si ustedes se dan cuenta, Y lo obtengo a través de la relación del seno. Si yo saco el seno de 37 grados y saco el seno de 143 grados, en ese caso el resultado me da exactamente igual, en este caso positivo. ¿Por qué? Porque Y es positivo. Entonces, en definitiva, cuando nosotros tenemos un vector dado en forma polar y queremos pasarlo a cartesiana, simplemente para conseguir X es multiplicar la magnitud por el coseno de la dirección, o sea, por el coseno del ángulo. Y para conseguir Y, multiplicamos la magnitud por el seno del ángulo. Es decir, fíjense, aquí X me va a dar 5 entre 2 por el coseno de 37. Me da 1.9965, que es aproximadamente el valor menos 2 original, ¿ves? ¿Por qué no da exactamente 2?
Bueno, porque aquí nosotros hicimos una aproximación en el coseno, cuando sacamos este valor. Ok, eso es un detalle. Y el otro detalle es que me está dando positivo, y yo tengo que entender que ese señor no está en el primer cuadrante, está en el segundo cuadrante. Entonces, si lo hago bajo este criterio, me está dando simplemente la distancia, pero para representar el vector tengo que saber que ese vector está en el segundo cuadrante, por lo tanto ese resultado debería ser negativo. Si lo hago tal cual, ya conocido el detalle que estoy explicando, entonces simplemente la fórmula va a ser, vamos a llamarlo aquí, x, la coordenada x del vector 1, va a ser entonces x del vector 1 va a ser la magnitud del vector por el coseno de θ, o sea, de su dirección, y la coordenada y del vector 1 va a ser la magnitud por el seno de la dirección. Esto no solamente pasa para el vector 1, sino pasa para el vector que está en el tercero, en el cuarto y en el primer cuadrante. Entonces, esta es la fórmula general para obtener la coordenada x y la coordenada y de cualquier vector que nos lo den en forma polar. Lo pueden comprobar. Multiplicamos 5 medios por el coseno de 143 y obtenemos menos 1.99, aproximándolo entero nos da el valor menos 2. Si multiplicamos 5 medios por el seno de 143, entonces el resultado me da 1.5045, y estoy obteniendo nuevamente el vector en cartesiano. Lo mismo pasa aquí. Si multiplicamos raíz de 13 por el coseno de 304, raíz de 13 por el coseno de 304, que es el ángulo, eso me da 2,01. Aquí está, con todo y signo nos da, si es positivo, positivo. Si multiplicamos raíz de 13 por el seno de 304, entonces nos da menos 2,9891, aproximado a menos 3. Y lo mismo pasa en el caso de B1, de B2, para obtener B2. Fíjense que B2 tiene ambos negativos. Vamos a ver si es verdad. Raíz de 17 por el coseno de 194 me da menos 4. Menos 4, que obviamente es el valor de B2, lo había borrado, ¿no? Aquí está menos 4, coordenada x de B2, y la coordenada y es menos 1. Entonces, si multiplicamos raíz de 17 por el seno original, ¿no? O sea, la función seno como tal, no el chif, o sea, no el arcoseno, el seno de 194, el resultado me da menos 0,99, o sea, aproximadamente menos 1 es este valor. Entonces, de esta manera ya tenemos claro cómo obtener la magnitud que se aplica simplemente a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado de cualquier vector dado en el plano, o sea, de dos coordenadas, y cómo obtener la dirección que se aplica a la fórmula arco tangente de y sobre x en valor absoluto. Pero si está en el segundo cuadrante, si está en el primer cuadrante, es ese el valor exacto. Si está en el segundo, 180 menos ese valor. Si está en el tercero, 180 más ese valor de la fórmula. Y si está en el cuarto, 360 menos ese valor de la fórmula. Y también conocemos ahora, si nos dan el vector en forma polar, ¿no? Por ejemplo, este vector, cómo obtener su coordenada x y su coordenada y. Simplemente
multiplicar esto por el coseno del ángulo me da la coordenada X, y esto por el seno del ángulo me da la coordenada Y exacta, con todo y sin. Vamos ahora a ver operaciones de vectores. Los vectores cumplen con las operaciones de suma, de resta, y hay unos casos especiales. La multiplicación de un escalar, o sea, de un número por un vector. Son bastante sencillas esas operaciones, pero su significado es muy importante y su representación geométrica también. Y hay dos casos especiales de multiplicación de vectores. Una que se llama el producto punto, cuyo resultado de dos vectores me da un escalar, y ese nos va a servir para algo también interesante. Y el producto vectorial, que es cuando los vectores tienen que cumplir, en ese caso, que tengan tres coordenadas, es decir, que estén en el espacio, pero lo vamos a examinar acá en el siguiente video. Gracias.